Buen día a todas y todos los presentes. El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística les da la más cordial bienvenida a la cuarta sesión de Pleno Itinerante. Agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan en el Presidium. Licenciado Israel Piña Labra, Presidente Municipal de Temisco, Morelos. Licenciado Roberto González Flores Zúñiga, Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos. Doctor Ertino Avilés Albavera, Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, Comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Doctor en Medicina Familiar Roberto Yáñez Vázquez, Comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Agradecemos también la presencia de los invitados especiales. Andrea Morales Robledo, Regidora de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Archivos, Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Julio César Ortiz Popoca, Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto, Desarrollo Económico, Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Contadora Pública Laura Analín López Cortés, Regidora de Coordinación de Organismos Descentralizados, Servicios Públicos Municipales, Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Guillermo Gerardo Hurtado de Mendoza Magaña, Regidor de Asuntos de la Juventud, Planificación y Desarrollo, Educación, Cultura y Recreación del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Yuridia Pérez López, Directora de Gobierno del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Agradecemos en especial la presencia de la licenciada Anaíd Mariel Negrete Quintana, Presidenta del DIF Temisco. Le solicitamos al licenciado Israel Piña Labra, Presidente Municipal de Temisco, Morelos, nos dirija unas palabras. Muy buenos días, tengan todas y cada uno de ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas a todo el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Sean todas y todos bienvenidos, por supuesto al Presidium, mi amigo, y me atrevo a decir mi amigo Roberto Chalo, gracias por estar aquí, Chalo, siempre vas a ser bienvenido a tu municipio, por supuesto también a la licenciada Vivian Montiel, la licenciada Karen Patricia Flores, bienvenido, por supuesto también al doctor Roberto Yáñez, sea bienvenido doctor, y por supuesto al doctor Ertino Avilés, muchas gracias, de verdad, gracias por sus palabras, decirles que sean bienvenidos a su municipio y agradecerles el que hayamos convocado y que estén hoy en este día aquí en el municipio. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Como saben, todos los del instituto nos han traído en friega todos estos meses aquí en el municipio, pero seguiremos trabajando muy, pero muy fuerte para que saquemos adelante a este gran municipio que tanto le hace falta. Ha sido muy lastimado por muchos años, pero de verdad que hoy llegó gente con muy buena voluntad y también, por supuesto, aquí con los regidores aquí presentes. Muchísimas gracias, regidores, a secretarios, directores y miembros del ayuntamiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que va a ser de gran utilidad este evento que estamos y que están realizando para que pues nos pongamos más las pilas, porque acuérdense que nos traen en friega aquí en el municipio. Gracias ayudantes municipales, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Dios los bendiga y sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Le solicitamos al doctor Ertino Avilés Salvavera, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, nos brinde un mensaje. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Con la autorización de mis compañeros y mi compañera comisionada, integrantes del Pleno, Karen Patricia Flores Carreño, Citlali Gómez Terán, integrante también del Pleno, y el señor comisionado Roberto Yáñez Vázquez, quiero en primer lugar hacer referencia a un agradecimiento de poder recibirnos en su casa, de poder recibirnos en este magnífico escenario cuya apertura, trascendencia y transparencia no podría ser mejor para poder llevar a cabo la continuidad de una política pública que hemos desarrollado desde el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Ya han sido varios los municipios en los cuales hemos caminado acercando la voz de la transparencia hacia el pueblo de Morelos. El día de ayer estuvimos en el municipio de Coatetelco, Morelos. Hemos desarrollado plenos públicos en Puente de Ixtla, en Jojutla, Morelos. Hemos desarrollado actividades de acercamiento en capacitación. Y por supuesto que hoy esté el señor presidente Roberto Gonzalo Flores Zúñiga aquí presente y dando una muestra de su compromiso con los temas de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, y que también como anfitrión, como un líder dentro de esta actividad, el señor licenciado Israel Piña Labra nos dé la oportunidad de recibirnos, nos permite fortalecer frente a la ciudadanía en dos aspectos medulares. Primer aspecto, ¿por qué la transparencia? Porque nos legitima en la toma de las decisiones. Nosotros mismos en el instituto somos sujetos obligados. Nosotros mismos en el instituto respondemos a solicitudes de información y hacemos cabalmente el cumplimiento respecto de las obligaciones que marca la ley. Por ello, que quede claro, es una transparencia que legitima, es una transparencia que oxigena, es una transparencia que democratiza, y al hacerlo permite que la ciudadanía pueda ejercer sus dos derechos fundamentales: de acceso a la información. Una mujer que pregunta cuál es el ingreso de su persona pareja en un ayuntamiento, en un sindicato, en un fideicomiso, para poder implementar una acción. O una persona que pregunta cuál es el centro hospitalario más cercano para poder llevar a cabo una atención médica. Por eso, en este concepto de transparencia estamos convencidos, no al 100, al 1000%, que la transparencia tiene una característica de legitimidad y de fortalecimiento en las actividades públicas. Y segundo aspecto, en este camino de la transparencia es importante anotar, en el honor a la verdad y en el honor de la discusión que hoy se trabaja en el tamiz de lo político, que sí, la transparencia seguramente tendrá un proceso de transformación, pero no se confundan, no es de extinción. La transparencia te transformará y seguramente habrá políticas públicas que en conjunto con las diferentes fuerzas políticas que hoy incluso se ven representadas dentro de la participación de estas presidencias municipales, permitirán que esta transformación siga garantizando al pueblo de Morelos un órgano constitucionalmente autónomo, independiente, neutro, con capacidad técnica y con el objetivo del cumplimiento de sus obligaciones normativas y constitucionales. Por ello, desde aquí, desde la ex hacienda, y teniendo un paisaje esplendoroso que habla precisamente de esa transparencia, me parece que el mensaje debe de quedar claro. Los sujetos obligados, todos los que marca la norma y que tienen un ejercicio de presupuesto,
están obligados a cumplir, como también está obligado a cumplir el instituto en los casos en que ante el incumplimiento tenga que aplicar las medidas que marca la norma para lograr eficaz y eficientemente ese cumplimiento. ¿Por qué venimos a un pleno abierto? Para explicar, para empoderar, para poder decirle a la ciudadanía qué significa esto de afirmativa ficta, de revocación total, de sobreseimiento, que nos permita exitosamente hacer contacto con sujetos obligados. Yo estoy interesado en poder conocer qué implica una resolución de esta naturaleza, cómo hago, cómo trabajo. La Casa de la Transparencia está abierta a todas y a todos, y a partir de ello tendemos puentes exitosos como este para que a través de la capacitación, la democracia y la transparencia puedan hacer un binomio indisoluble. Muchas gracias, señores presidentes municipales, por su tiempo, por su espacio, por su jovialidad, por su estadía de estar aquí y de refrendar su compromiso con la transparencia. Desde el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística estamos totalmente convencidos que no se puede hablar de transformación sin información y que la base de la transformación es y seguirá siendo eficazmente el derecho de acceso a la información. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes. Muchas gracias, doctor. También agradecemos la presencia de la licenciada Erika Valdés Martínez de la Instancia de la Mujer, el licenciado Alberto Ocampo Albarrán, secretario municipal, la licenciada Patricia Peña Jaime, contralora del ayuntamiento. Le solicitamos a todas y a todos los presentes que permanezcan en sus lugares y guardar silencio para dar inicio a la 22ª sesión ordinaria de Pleno. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Me permito dar cuenta que la presente sesión itinerante de Pleno se llevará a cabo en el Salón de los Monjes dentro de la Hacienda de Temisco, Morelos. Lo anterior, conforme al número de acuerdo IMIP-SP/03SO-2025/115. Buenos días, comisionada y comisionado. Siendo las 10:19 del día martes 12 de agosto del año 2025, damos inicio a la 22ª sesión ordinaria de Pleno. Agradezco a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos de manera física y de manera remota. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal, solicito a la Secretaria Ejecutiva verifique la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Buenos días, comisionada, comisionados. Siendo las 10:30, damos inicio a la 22ª sesión ordinaria de Pleno, siendo este martes 12 de agosto del 2025. Con el permiso del Pleno, procedo a hacer el pase de lista. Doctor en Derecho, Ertino Avilés Albavera, comisionado presidente. Presente, buen día. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buen día. Doctor en Medicina Familiar, Roberto Yáñez Vázquez. Presente, buen día y contento de estar aquí. Listo. Maestra en Derecho, Citlali Gómez Terán, comisionada. Ausente. Comisionada y comisionados, les informo que con fecha 11 de agosto del año en curso se recibió el oficio número IMIPE-XGT-oficio-09-2025 e informa al comisionado presidente su imposibilidad para asistir a la presente sesión ordinaria de Pleno, siendo este el motivo de su ausencia. Comisionado presidente, le informo la asistencia de 3 de los integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro quórum legal para celebrar la 22ª sesión ordinaria de Pleno. Por favor, Secretaria Ejecutiva, asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número IMIPE-SP-22SO-2025-01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de Pleno de este instituto.
Una vez que ha quedado legalmente instalada la 22ª sesión ordinaria de este Pleno, solicito a la Secretaria Ejecutiva de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Comisionada y comisionados, doy lectura del orden del día propuesto para la 22ª sesión ordinaria de Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 21ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 6 de agosto de 2025. Punto número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 6 al 11 de agosto de 2025. Punto número 5, asuntos jurídicos. Punto número 5.1, análisis y aprobación de 12 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 7, asuntos generales. Punto número 7, clausura de la sesión. Muchas gracias, licenciada Montiel. Me gustaría preguntar a mi compañero comisionado, mi compañera comisionada, si desean añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. Sí. Con mucho gusto, comisionada. Con mucho gusto, por favor, si nos permite la inscripción, licenciada Montiel. Primero la licenciada comisionada Patricia Flores Carreño, más tarde el comisionado Roberto Yáñez Vázquez y su servidor, el que hace uso de la voz. En mérito de lo anterior, le pido someta a consideración de este honorable Pleno el orden del día propuesto con las variantes reafirmadas. En votación económica se somete a la consideración de la y los comisionados el orden del día de los términos precisados, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, aprobado por unanimidad de los presentes el orden del día de la 22ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. Instruyo a la Secretaria Ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo IMIPE/SP/22SO-2025/02, mediante cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la 21ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 6 de agosto de 2025. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta en votación económica la dispensa de la lectura del acta, toda vez que ésta fue remitida para su revisión por los medios acostumbrados. En votación económica se somete a la consideración de la y los comisionados la dispensa de la lectura del acta de la 21ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 6 de agosto de 2025, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de los presentes la dispensa de la lectura de la 21ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la Secretaria Ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/22SO-2025/03. Muchas gracias. Por favor, someta a votación la aprobación del acta en comento. En votación económica se somete a la consideración de la y los comisionados la aprobación del acta de la 21ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 6 de agosto de 2025, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de los presentes el acta de la 21ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la Secretaria Ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/22SO-2025/04. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 6 al 11 de agosto del año 2025. Muchas gracias. En consecuencia, por favor, dé cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto. Doy cuenta que se han recibido en la oficialidad de partes de este instituto un total de 59 oficios diversos, los cuales describo a continuación cómo fueron turnados. A Presidencia, 3 oficios. Secretaría Ejecutiva, 1 oficio. Abogada General, 1 oficio. Dirección de Administración, 4 oficios. Coordinación Jurídica, 32 oficios. Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, 13 oficios. Coordinación de Protección de Datos Personales, 1 oficio. Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico,
4 oficios, haciendo un total de 59 oficios turnados que fueron remitidos a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos, específicamente el 5.1, análisis y aprobación de 12 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación jurídica de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira. En mérito de lo anterior, solicito Secretaría Ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de la y los comisionados la participación del coordinador jurídico de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno de los presentes asuntos. Buenos días a todos los presentes. Con el permiso del pleno me permito dar cuenta de 12 proyectos de resolución definitiva, los cuales han sido analizados y discutidos previa sesión de pleno. Los primeros asuntos emitidos por la ponencia número 1 a cargo de la comisionada Karen Patricia Flores Carreño, recursos de revisión, RR-00142-2023-1 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Su sentido, sobreseimiento. RR-00457-2023-1 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Su sentido, sobreseimiento. Y RR-00257-2023 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Su sentido, sobreseimiento. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Con su autorización me permitiría cederle el uso de la voz a la comisionada Karen Patricia Flores Carreño, titular de la ponencia número 1. Tiene el uso de la voz, comisionada. Muchas gracias, presidente. Muy buen día a todas y a todos. Como ya lo comentó el coordinador jurídico de este instituto, la ponencia número 1 a mi cargo para esta sesión de pleno propone 3 asuntos. El primero de ellos se identifica con el número 142, promovido en contra del Ayuntamiento de Temisco. Les platico que en este asunto el solicitante requirió a esta municipalidad una serie de información respecto de los ingresos que tuvieron de enero a diciembre del año 2022. Lo pide desglosado por cada concepto y por cada mes. En respuesta a esta solicitud, la UT del Ayuntamiento de Temisco, que es el primer filtro con el que se topan los ciudadanos al momento de requerir información, manifestó que entrega la información, sin embargo lo hizo en una modalidad distinta, es decir, puso a disposición la información cuando la modalidad requerida por el solicitante fue archivo electrónico, es decir, que se la envían por el mismo sistema que presentó su solicitud. Atendiendo a esta respuesta, el recurrente acude al IMIPE, se inconforma, nosotros le damos trámite a este medio de defensa y posteriormente le damos cuenta al Ayuntamiento de Temisco. Le decimos, Ayuntamiento de Temisco, te solicitaron esta información, pretendiste entregarla, sin embargo, lo querías hacer en una modalidad distinta. El Ayuntamiento de Temisco, ¿qué nos responde? Muy puntualmente, a través de su T, nos remite el oficio que signa el tesorero, a través del cual remite la totalidad de la información en la modalidad solicitada. Atendiendo esta condición, ¿qué procede a hacer? Tenemos garantizado el derecho de acceso de quien promueve, cumplida la obligación del sujeto obligado, en este caso el Ayuntamiento de Temisco, y lo procedente es sobreseer el asunto. El segundo asunto que pongo a su consideración se identifica con el número 457, es promovido en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos. Aquí el solicitante requirió una serie de información respecto de una obra educativa, solicita varios rubros, entre ellos comprobante de la transferencia de pago, el acta de entrega de recepción, también nos requirió evidencia fotográfica, es decir, al momento de que se culmina la obra se entrega una evidencia fotográfica, también la requiere, y el catálogo de conceptos. La UT contesta de forma extemporánea, pero sí remite la información.
La particularidad que tiene este asunto es que no remite dos conceptos de los que ya les comenté. Uno, la evidencia fotográfica, y otra, la transferencia de pago. Razón de ello, acude nuevamente al IMIPE, nosotros le damos trámite a este medio de impugnación y ya en respuesta a este medio de impugnación, dentro del término que les otorgamos, el titular de la UT de este instituto nos remite el pronunciamiento y la información faltante a través de la directora de infraestructura. Nuevamente tenemos el mismo escenario que el caso anterior. El recurrente cuenta ya con la información, el sujeto obligado ha cumplido con su obligación de entregar la totalidad de la información. Aquí nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros siempre revisamos oficiosamente que toda esta información sea la que solicitaron. Sin embargo, a efecto de potencializar su derecho de acceso de los promoventes y bajo el principio de oportunidad, la ponemos a la vista del recurrente. Es decir, le digo, recurrente, aquí está la información que en este caso le pediste al Instituto de Infraestructura. ¿Te sirve? ¿Está acorde a tus intereses? ¿Es la que solicitaste? Sin perjuicio de que nosotros, como ya lo comenté, la revisamos de forma oficiosa. En este asunto, el recurrente expresamente nos dijo, estoy conforme con la información que me envías, es de mi utilidad, estoy satisfecho. Razón de ello, atendiendo que tenemos esta conformidad de parte del promovente, de que tenemos al instituto cumpliendo con su obligación, también lo procedente es, en este asunto, proponer un sobreseimiento. Por último, el asunto que pongo a su consideración para su aprobación se identifica con el número 2257 en contra también del Ayuntamiento de Temisco. Aquí solicitó el recurrente actas ordinarias del Comité de Adquisiciones de enero a junio del año 2023. La UT, que como ya lo comenté es el primer contanto, solicita el uso de la prórroga, es decir, requiere que se amplíe el plazo para que dé respuesta. El recurrente recibe esta solicitud de prórroga y al término de la prórroga ya no tenemos respuesta. Al día siguiente de su vencimiento, el recurrente presenta un recurso de inconformidad, nosotros nuevamente lo admitimos, le damos vista a este ayuntamiento y el ayuntamiento a través de la UT nuevamente nos remite el pronunciamiento que da el director de administración y el director de administración remite en todos sus términos la información en materia de este asunto. Nosotros la revisamos oficiosamente y determinamos que es procedente dar un cumplimiento, decir, Ayuntamiento de Temisco, cumpliste con la obligación, remitiste la totalidad de la información que te fue peticionada y por ello, y al tener satisfecho al recurrente con esta información, determinamos y proponemos, presidente, un sobreseimiento también en este asunto. Es cuanto respecto de la ponencia número 1. Gracias. Muchas gracias, comisionada, por su valiosa intervención. Le solicito, por favor, al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, continúe dando cuenta de los asuntos. Doy cuenta de 3 proyectos de resolución definitiva, los cuales son emitidos por la ponencia número 2, a cargo del comisionado presidente, doctor Ertino Avilés Albavera. RR/0072/2025-2 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Su sentido, afirmativa ficta. RR/00296/2025-2 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Su sentido, sobreseimiento. Y RR/00460/2025-2 en contra del municipio de Coatetelco, Morelos. Su sentido, afirmativa ficta. Muchas gracias, señor coordinador. Me gustaría detallar respecto de mi ponencia los siguientes. En el primer asunto tiene que ver con el municipio de Coatetelco y solicitó los ingresos y egresos generados del evento sonidero del 13 de febrero del 2025 por parte del Ayuntamiento de Coatetelco. El ayuntamiento no tuvo respuesta. A partir de ello, lo que se propone es una afirmativa ficta. ¿Qué significa una afirmativa ficta? Que se razona que la petición de la información hace suponer que esa información es existente y se condena al sujeto obligado, en el caso del ayuntamiento, a dar la información relativa. Podemos tener en el Pleno 2 tipos de afirmativa. Una afirmativa ficta que le llamamos lisa, que es plana, entrega la información, y una afirmativa ficta que es razonada. Hay algunas variantes, entregaste una información, pero te falta información.
En el caso se propone una afirmativa ficta. En el segundo asunto tiene que ver con el sujeto obligado, el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. El solicitante pidió copia del contrato para rehabilitar y pintar la fachada del edificio del Ayuntamiento de Cuernavaca, incluyendo la información del costo y la empresa beneficiada. Originalmente no hubo contestación por parte del sujeto obligado, pero más adelante entregó una información. Sin embargo, falta en particular el RFC del contratista que llevó a cabo la obra, así como también la empresa con quien celebró dicho contrato. A partir de ello es que se propone una revocación total. ¿Cuál es la diferencia entre el primer asunto y el segundo asunto? En el primer asunto no hubo contestación. En el segundo asunto hubo una contestación, pero no se dio respuesta a lo que se está solicitando. Por tanto, la idea de la revocación es: revoco y condeno, entrega la información solicitada a la persona aquí requirente. En el tercer asunto también versa sobre el Ayuntamiento de Cuernavaca respecto de todas las actas de cabildo solemnes, abiertas, ordinarias, llevadas a cabo del 31 de diciembre del 2024 al 13 de marzo del 2025. Originalmente el sujeto obligado envió un total de 10 actas de cabildo, pero más tarde entregó la totalidad de la información de las actas solicitadas. Se dio vista, no hubo una contestación, sin embargo se aprecia que como tal ya se dio el cumplimiento a esta petición y por tanto es que se propone un sobreseimiento pensando en el cumplimiento. Muchas gracias, por favor continúe, señor coordinador. Doy cuenta de 3 proyectos de resolución definitiva, los cuales son emitidos por la ponencia número 4, de igual manera a cargo del comisionado presidente, doctor Ertino Avilés Albavera. RR-0122, diagonal 2024-4, en contra del Partido del Trabajo. Su sentido, sobreseimiento. RR-0472, diagonal 2024-4, en contra de la Comisión Estatal del Agua. Sobreseimiento. Y RR-0507, diagonal 2024-4, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Su sentido, sobreseimiento. Muchas gracias. Doy especificaciones. En el primer asunto, al Partido del Trabajo se le pidió en formato Excel cada uno de los pagos del año 2023 con fecha, nombre del beneficiario, monto del pago o gasto, número de factura en su caso y forma de pago. Originalmente se admitió ante la falta de respuesta, pero el Partido del Trabajo más tarde entregó la información, se puso a la vista, no hubo una contestación, pero se advierte que hay congruencia respecto de lo solicitado y lo entregado. Por ello es que se propone un sobreseimiento. ¿Qué significa la palabra sobresee? Que se extingue la acción, que termina el procedimiento. La palabra está formada por 2 vocablos latinos: supersedere, acción de extinguir. Entonces, ¿qué implica el sobreseimiento? Que la acción no sigue, se termina anticipadamente y concluye el procedimiento, en el caso por la entrega de la información. En el siguiente asunto es la Comisión Estatal del Agua, el sujeto obligado, y es sobre el contrato identificado con el número 34 del 2023. ¿Qué se requiere? Catálogo de conceptos, evidencia fotográfica, acta, entrega, recepción, transferencia, pagos, etcétera. Lo mismo, no se dio la contestación originalmente, se inició el recurso, pero al desarrollarse el recurso la comisión entrega la información, se advierte congruencia y por ello es que se propone un sobreseimiento. Y para terminar, respecto del Ayuntamiento de Tepoztlán, se le solicitó a los 8 miembros del Cabildo informen qué acciones realizan a fin de que el órgano interno de control del municipio rinda cuentas y sea transparente sobre sus actos. En el caso concreto, la contestación no hubo originalmente, pero más tarde se envió evidencia respecto del trabajo que se lleva a cabo por parte del órgano interno de control respecto de los integrantes del Cabildo. Incluso en el caso concreto, temas vinculados con acceso a transparencia y rendición de cuentas. Por ello es que se propone también un sobreseimiento. Y en mérito de lo anterior, los asuntos que en funciones tengo a cargo de la ponencia número 4. Señor coordinador, continúe, por favor. Finalmente doy cuenta de 3 asuntos de resolución definitiva que emite la ponencia número 5 a cargo del comisionado doctor Roberto Yáñez Vázquez. RR-0574, diagonal
2025-5 en contra de servicios de salud de Morelos. Su sentido, afirmativa ficta. Muchas gracias, señor coordinador. Le pediría al señor comisionado Roberto Yáñez Vázquez explicación de estos conceptos. Tiene el uso de la voz, por favor, señor comisionado. No, pues sí tengo el gusto y tengo las ganas. Muchas gracias por cederme la palabra, ¿verdad? Pues ya me dejan al final, como siempre, el número 5, ¿verdad? Sí, ya me dejan poquito. Casi me ganan toda la exposición, pero está bien, está muy bien. Bien, pues tenemos 3 casos en la ponencia 5 y quiero decirles que en estos casos, en la primera es una afirmativa ficta, toda vez que el sujeto obligado no respondió a la solicitud de la información del recurso que se le presentó. Y esto quiere decir, como dicen en palabras llanas y demás, pues el sujeto obligado se hizo tío Lolo de que le preguntan algo y pues yo no sé nada y no contesta. Pues entonces se da por un hecho de que se le entregó y no quiso entregar la información. O tal se da una afirmativa ficta. Entonces se le requiere la entrega de la información y se le apercibe con medidas de apremio. Y estas medidas de apremio pues son un aviso de que se te está preguntando y no contestaste. Primer aviso. Segundo aviso, te están preguntando, no contestas. Muy bien. Tercer aviso. Bueno, entonces ya las medidas de apremio van pues una amonestación ya económica. Y si sigue haciéndose como tío Lolo, bueno, pues entonces la cuarta y última, podemos llegar a la inhabilitación del cargo de esa persona que es responsable de informar lo que se le pregunta, ya que la información que él tiene o posee es una información pública, no debe haber secretos, es público lo que maneja la autoridad, toda vez que es su sueldo subvencionado por los impuestos del pueblo al que está correspondiendo esos cuestionamientos. En el asunto 602, que es contra el Instituto de Infraestructura Educativa de Morelos, se solicitó el perfil y puesto del jefe de inspección de adjudicación de obra, nivel de puesto 109B. La resolución se les dio un sobreseimiento. La información proporcionada por el sujeto obligado corresponde totalmente a lo solicitado, por lo cual se tiene por cumplido. Ya lo había mencionado el comisionado presidente del sobreseimiento. Quiere decir que pues contesta lo que se le pregunta y no hay nada que perseguir. Estamos de acuerdo y entonces seguimos adelante. Por eso es un sobreseimiento. Igual suerte corre el tercer asunto contra el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos, con el mismo sentido. Yo creo que con esto damos cuenta de los 3 casos, para no distraerlos más. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor comisionado. Le agradezco su valiosa intervención. Le pido de favor a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de la y los comisionados la aprobación de 12 proyectos de resolución definitiva, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de los presentes las 12 resoluciones definitivas. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IP/SP/22SO-2025/05, consecutivamente al mismo con la terminación 16.
Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 6, asuntos administrativos. Sin embargo, le informo, comisionado presidente, que no se inscribieron asuntos en este presente punto. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales, específicamente el 7.1, participación de la comisionada licenciada Karen Patricia Flores Carreño. Muchas gracias. Tiene usted el uso de la voz, comisionada. Muchas gracias, presidente. Una breve participación solo para agradecerle a todas y a todos ustedes su acompañamiento para el IMIPE en esta sesión de pleno. Muchas gracias. Valoramos mucho su asistencia. Y en especial también reconocer, agradecer genuinamente al presidente Flores Zúñiga y al presidente Piñalabra por su presencia y también por su acompañamiento en esta sesión. El pleno del IMIPE se los reconoce y se los agradece mucho. Nos sentimos acompañados por ustedes, por esos municipios vecinos de Cuernavaca. Y también en especial al presidente de Temisco por abrirnos este espacio tan emblemático. Qué fortuna para nosotros poder desarrollar esta sesión de pleno en un esplendoroso marco del que todos los morelenses nos sentimos orgullosos de tener. Voy a confesarles algo, es la primera vez que vengo a la ex hacienda de Temisco y soy morelense y he vivido aquí toda mi vida. Lamentablemente no había tenido esta oportunidad, hoy la conozco y creo que va a ser la primera de muchas, porque de verdad me cautivó. Es una hacienda que tenemos, creo que es la más cercana a Cuernavaca, después sigue la de San Antonio del Puente y así nos vamos, ¿no? Pero es la más cercana y lamentablemente no lo conocía. Créanme que va a ser la primera de muchas visitas que haré con mi familia. Muchas gracias a todos y excelente tarde. Muchas gracias, comisionada. Agradezco su valiosa participación. Le pido por favor a la licenciada Montiel continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7.2, participación del comisionado doctor en medicina familiar Roberto Yáñez Vázquez. Gracias, señorita secretaria. Con su permiso, compañeros. Adelante. Bueno, pues a mí me toca, como siempre, pues hablar un poco sobre qué es lo que está sucediendo. Y aquí pues, está sucediendo vientos raros, tan raros que hasta se nos cae la mampara. Pero vamos bien, no hay problema. Seguimos adelante y vamos a seguir todavía porque el IMIPE está de pie y seguimos y seguiremos trabajando. A mí me queda observar esta situación de que se ha mencionado aquí dos puntos muy importantes para mí y creo para quienes nos visitan como audiencia, que es la UT. ¿Qué será la UT? Y también tenemos otro punto que es el Comité de Transparencia. Y esto es lo siguiente, la UT es la unidad que representa a los sujetos obligados que tienen que dar la información. La unidad de transparencia a un responsable que recibe las peticiones y las difunde a los distintos jefes de oficina que serán los sujetos obligados, donde el presidente de esos o la cabeza de esos sujetos obligados es el presidente municipal, cuando se habla de una municipalidad. El comité de transparencia es el comité que está integrado por los sujetos obligados y el presidente municipal, encabezando ese comité. Es quien dicta las normas, ¿sí? Es el que vigila que funcione la unidad de transparencia y que los compañeros sujetos obligados o jefes de oficina cumplan con ese cometido de informar lo que les llega el requerimiento. Y en esto podemos decir que la unidad de transparencia es el órgano de choque, entendiéndose como órgano de choque, como decimos en medicina, y no está mi amigo Jaime Álvarez, el doctor, que es veterinario. Tenemos el órgano de choque, que es el que responde a cualquier agresión que nos sucede a nuestro cuerpo, ya sea un piquete de mosca, de un virus, una bacteria que entre al cuerpo. Tenemos la capacidad de reaccionar contra ello, ya sea con catarro, con tos,
con diarrea, con calentura, reaccionamos de alguna manera. Entonces, es nuestro órgano de choque. Aquí el órgano de choque es la unidad de transparencia, el comité de transparencia. Eso es que cuando alguien tiene una cuestión, un cuestionamiento contra el municipio en cualquier área, su órgano de choque es la unidad de transparencia, porque ahí recibe la queja o la observación y ellos tienen que contestar a satisfacción lo que están preguntando, a satisfacción lo que corresponde, no a contentillo de lo que están preguntando, porque es a lo que es de acuerdo a la ley y de acuerdo a las experiencias que tenga el municipio. Esto es que si nosotros no contestamos, esa inquietud va a seguir elevándose hasta llegar a la máxima autoridad del Estado, del municipio, que es el presidente. Y si no hay, no vigila él que se conteste, va a la autoridad estatal, ahí a la gobernadora, o si no contesta la gobernadora y demás, y siguen con esa inquietud, a nivel nacional. Y por eso se dan las manifestaciones y marchas desde los estados, ahí van porque quieren tal respuesta. Pero no existe una respuesta contentillo. No podemos decir como decimos cuando estuve en el sindicato del Seguro Social, queremos el 100% de aumento. Pues sí, qué bueno, pero no se puede, ¿no? No es factible. Y se les da la explicación por qué no, y entonces queda en un porcentaje X. Igual aquí, se tiene que entablar el diálogo con el recurrente o la persona que está cuestionando a la oficina administrativa y puede decirle, a ver, se te está contestando, esto es, y se explica de acuerdo a las leyes y reglamentos, esta es la respuesta. Quiero saber qué contratos y quiénes participaron, aquí está. Pero el currículum del funcionario tal, aquí está. ¿De cuánto gana fulano? Aquí está. Entonces, si damos esa respuesta a tiempo, que la obra fulana, que por qué no se concluye, pues aquí está, ¿por qué no? Por el clima, por el tiempo, por la lluvia, qué sé yo. O porque no nos llega los recursos materiales, la maquinaria necesaria, entonces no podemos avanzar, ¿no? No sé, lo que corresponda a esa respuesta. Pero tenemos que contestarles para que no suba esa queja. Por eso somos el órgano de choque. Tienen que entenderse las autoridades, su órgano de choque, órgano de contención de la problemática es la unidad de transparencia, el comité de transparencia. Eso hay que darle una atención que merece y adecuada. Y para ello, como auxiliares para la autoridad, en este momento la municipal, está el IMIPE, para apoyarles en la capacitación de la UT, en la orientación de la UT, todo lo que necesite en su archivo, en su área del conocimiento de la plataforma de la nacional de la unidad de transparencia, todo lo necesario, cómo se hace un recurso y cómo se contesta. Todo lo que ustedes necesiten, señores presidentes, está en el IMIPE, porque si no hay información no puede haber transformación de nada. Entonces yo les recomiendo, señores presidentes, apoyarse en el IMIPE para evitar toda esa desinformación de que no hay quien los atienda. Sí hay. Ahora bien, yo les pido su atención porque yo regreso a este parque esplendoroso y veo casas, miren nada más, veo caras conocidas y que en un momento de mi desarrollo profesional pues los veo aquí, como licenciado Julio Ortiz Popoca, regidor en Temisco. Estuvimos trabajando juntos cuando
estaba yo de regidor y así tengo mis amigos. Pregunté por mi amigo Jaime Álvarez, pero no lo veo porque es uno de los funcionarios de aquí. Y nuestros amigos que van evolucionando, los presidentes municipales, allá tenemos el licenciado Flores, que un gran deportista, futbolista profesional, y más o menos, ¿verdad? No, tampoco te luces feo. Sí, no, pero también él movió la pelota y lo hacía muy bien, ¿eh? Ya le estoy pidiendo un equipo de fútbol allá. Sí, eso, muy bien. Muy bien, y aquí en Temisco, aquí el licenciado Piña, pues ahí va, ¿no? Y por eso tenemos que apoyarlo todos. Y ahí está el IMIPE para apoyarlo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor comisionado, por su valiosa participación. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7.3, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho, Ertino Avilés Albavera. Muchas gracias. Doy cuenta que el pasado 7 del mes de agosto del año en curso, a las 10 horas, en el IMIPE se recibió en las instalaciones al presidente municipal de Mazatepec, Morelos. En la reunión se acordó la colaboración institucional para consolidar el tema de transparencia y capacitar a todo su personal de ese municipio en el CIPOT como carga de acceso a la información, además de que queda abierta la posibilidad de llevar a cabo una actividad de pleno abierto y de capacitación en las instalaciones municipales. El 8 de este mismo mes y año a las 11 horas se asistió a la capacitación brindada por parte de IDEFOM por el titular de la Unidad de Transparencia con el tema Derecho de Acceso a la Información, y es el abanderazo para poder iniciar las jornadas de capacitación regionales que arrancamos desde el día de mañana en los diferentes municipios. Es importante destacar que los municipios han sido muy importantes actores en los temas de transparencia dentro del contexto estatal. En la primera etapa de verificación que vamos a la fecha, municipios ya han destacado con el 100% del cumplimiento de obligaciones de transparencia. Uno de ellos es el municipio de Aclatlaucan y otro es el municipio de Xochitepec, Morelos. Y me complace en presentarlo, y estamos trabajando muy entusiasta, incluso en vacaciones, para que el municipio de Temisco también pueda empatarse pronto. El reto… Nosotros buscamos hacerlo ya fuera de Cuernavaca, buscar un espacio alterno donde entreguemos las constancias del 100% del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Hacemos un compromiso para que Xochitepec, como lo estuvo incluso en la ocasión pasada en el Museo de la Ciudad de Temisco, puedan acompañar, que juntos nos estrechemos la mano en el cumplimiento del 100% de las obligaciones de transparencia. Dice una frase que se le atribuye a Confucio: te dé la vida la oportunidad de vivir tiempos interesantes. El viento vino de atrás, en la opacidad, y fueron los presidentes municipales los que arroparon al instituto, los que abrazaron, y no permitieron que una eventualidad de este caso impidiera la realización del pleno abierto. Doy cuenta que el pasado 8 del mes de agosto del año en curso, a las 13 horas, se recibió a la titular de la Unidad de Transparencia del municipio de Zacualpan de Amilpas y se llevó a cabo el acuerdo para la colaboración institucional dentro del IMIPE y el ayuntamiento. El pasado 11 del mes y año en curso, y agradeciendo la presencia de la comisionada Karen Patricia Flores Carreño y el señor comisionado Roberto Yáñez Vázquez, se acudió a la instalación del Comité de Transparencia del municipio indígena de Coatetelco, Morelos. Estoy seguro que este acto, específicamente dentro de un municipio con raíces indígenas, fortalece el tema de transparencia y fortalece la hermandad que como pueblo tenemos para llevar a cabo una efectiva rendición de cuentas y un frontal combate a la corrupción. Doy cuenta e invito a todos a la Casa de la Transparencia para que este próximo 14 de agosto a las 12 del día en las instalaciones del MIPE celebremos la firma del convenio con el IDEFOM dentro de las actividades de capacitación que se empiezan a llevar a cabo en las instalaciones del instituto. Y anunciarles también que en siguientes semanas se realizará una jornada de pleno abierto en el municipio de Jonacatepec, Morelos.
trabajando en los temas de logística para llevar a cabo eficazmente nuestras actividades. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias, licenciada Montiel. Siendo las 11:15, se lleva a cabo la 22ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto para continuarla en fecha posterior. Por favor, secretaria ejecutiva, hágalo constar en la presente acta. Con gusto, comisionado presidente. Lo anterior se hace constar en la presente acta. Gracias, licenciada Montiel. Agradezco la anfitrionía del municipio de Temisco, el acompañamiento de los presidentes municipales de Emiliano Zapata y de Xochitepec, así como de los miembros de sus cabildos y de los titulares de las diferentes unidades administrativas. Así también de Temisco, de Xochitepec, muchas gracias por su presencia y muchas gracias por su anfitrionía. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el protocolo de la sesión. Gracias, presidente. Solicitamos al licenciado Roberto González Flores Zúñiga, presidente municipal de Xochitepec, Morelos, nos regale unas palabras. Con su permiso, ya estaba afinando garganta porque dije ya no va a llegar la luz y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Esta es una hacienda que data del siglo XVII, XVIII y que precisamente este tipo de bóvedas son las que les permitían que los escucharan en este tipo de conventos o en este tipo de eventos para que el eco pudiera escucharse hasta atrás y pues no había micrófono, ¿no? Saludo con mucho cariño al presidente Piña, que lo considero un amigo y que quiero decirte que no estás solo, que en lo que yo pueda apoyarte desde el municipio, desde nuestra experiencia ya en esta segunda vuelta, no lo dudes, háblanos y estamos para respaldar también a todo tu equipo, a tus regidores, porque no es fácil cuando se trata de estar al frente de un municipio y sobre todo querer hacer cosas diferentes. No es fácil cuando cambias muchos esquemas o el sistema de cómo se venía operando. Claro que a muchos no les parece, a muchos les va a pisar o les va a doler. ¿Y qué van a querer hacer? Denostar, quemar, inventar. Pero precisamente existen este tipo de institutos, un instituto que es independiente, un instituto que no depende de los tres órganos de poderes y que al ser autónomo pues es un instituto imparcial, un instituto que ve por el interés de la gente, sí, pero sobre todo que regula y que castiga a los que no nos alineemos en el tema de transparencia. Yo la verdad me siento muy afortunado, ya lo dijo el doctor Ertino, fuimos en este primer semestre uno de los primeros municipios en haber cumplido con el tema de transparencia, lo que fue Atlatlaucan y Xochitepec, cumplimos al 100%. Nos tocó en la administración pasada, me parece que ser de los 6 o cuántos municipios fueron, 6 municipios en todo el estado en haber cumplido con el tema de transparencia. Ya lo dijeron, la transparencia es legitimidad, la transparencia es información y con la información, ¿qué podemos tener? Es un crecimiento, es una planeación y es una toma de decisiones. Por eso es una transformación. Y esto no es fácil, es un trabajo en comunicación y en coordinación. Yo agradezco al instituto porque nos ha abierto siempre las puertas para la capacitación de cómo vamos a contestar. Hoy yo no había presenciado una asamblea o una sesión en el IMIPE y la cual yo estoy muy agradecido por esta invitación de presenciarla, de escuchar cómo dictaminan o cómo sacan las resoluciones en base a las quejas y en base al incumplimiento de los municipios. Y quiero decirles que seguiremos trabajando de la mano para que Xochitepec siga creciendo, ya que hoy a mayor responsabilidad y sobre todo mayor confianza que la gente en un servidor ha depositado, pues tenemos que rendir cuentas. Y este es el instituto, el cual pues también nos da esa herramienta para rendirle cuentas a la gente. La gente hoy
puede accesar y ver todo lo que se hace en el municipio, todos los eventos que se publican, todos los sueldos de los trabajadores, y que mucha gente también, por desgracia, ocupa esa información para querer denostar, para querer inventar. A mí en la administración pasada me publicaron que casi más de 300 eran aviadores. ¿Y cuál? Pues todos son trabajadores, ahí están, la nómina. El municipio de Xochitepec está creciendo y al crecer se necesitan más trabajadores, se necesita más personal. Y gracias a este instituto hemos podido cumplir también con todas las auditorías que hasta este momento nos han hecho. ¿Por qué? Porque ahí está la información. Así es que yo agradezco esta oportunidad de estar aquí con ustedes, agradezco al doctor Roberto, gracias, agradezco a la licenciada, a la secretaria de Viviana, agradezco a la licenciada Karen, agradezco al presidente y comisionado Ertino, pero sobre todo le agradezco a mi amigo, el alcalde Piña, y que te vuelvo a repetir, amigo, que estamos de la mano y que no estás solo, tienes gente que te apoya, gente que te respalda y sobre todo el pueblo, que es el que te dio la oportunidad de hacer cosas diferentes. Así es que tengan un bonito día, gracias por darme la oportunidad de dirigirme ante ustedes, que Dios los bendiga y yo de igual manera los espero en Xochitepec, Pueblo Mágico, siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Agradecemos también la presencia de la licenciada Silvia Isra Marín, directora general del SAPTEM. Al licenciado Edgar Guillermo Ortiz Popoca, secretario de Servicios Públicos. Al ingeniero Amaury Baena Piñones, secretario de Obras Públicas. Al contador Fernando Cermeño Millán, tesorero. A la bióloga Karina Elizabeth Rendón Ramírez, de Desarrollo Sustentable. A Óscar Beltrán Flores, de Programas Federales. Juan Carlos Rodríguez Rosas, de Deportes y Cultura Física. Denia Figueroa Barrios, de Cultura. Doctor Eduard Reina Trujillo, de Salud. Juan Carlos Ramírez Martínez, de Industria y Comercio. Francisco Miguel Alonso Guzmán, de la Consejería Jurídica. Saúl Herrera Granados, de Logística. Roberto Aldair García Márquez, de Predial y Catastro. Yuridia Pérez López, Dirección de Gobierno. Neide Román Pérez, de Coplademun. Y el licenciado Fausto Rebolledo Macedo, de Coordinación de Protección Civil. Muchas gracias a todos y a todas, sujetos obligados que nos acompañan y a titulares de las diferentes unidades de transparencia. Por favor, le solicitamos a los miembros del presidio nos regalen una fotografía. Es así como se finaliza nuestra sesión de pleno abierto, agradeciendo al municipio de Temisco por su apoyo y facilidades para este evento. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.